tiempos de Noé, esto queda bastante claro. Luego, inclusive, nosotros vemos que el pueblo de Israel mataba directamente a sus animales. Cada quien se cercioraba de que efectivamente la sangre del animal fuera drenada a la tierra. Cosa que no puede ocurrir hoy en día. A donde a ti se te ocurra sacrificar a una vaca, pues vas a tener un problema legal. No debe hacerse, es prohibido. Pero tú puedes ver que te toca entonces confiar en algo que tú no puedes saber si es cierto que han matado al animal de forma de que su sangre caiga a tierra. Antes, por el contrario, ya sabemos que para ellos es algo abominable. Ellos piensan que eso está mal hecho, y que la mejor forma de sacrificar al animal es dándole un palazo en la cabeza. De locos, hermanos. Luego vemos entonces que al principio de la creación en el Edén, Dios tampoco autoriza a los animales a comerse entre sí, sino que los animales solo pueden comer plantas. Leamos en Génesis capítulo 1 versículo 30. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Está bastante claro. Todo animal, bestia, ave, todo lo que se arrastre en la tierra y en que haya vida, solo podían comer plantas, árboles, frutas, legumbres. Eso hasta que Adán y Eva pecaron. Cuando Adán y Eva pecaron, los animales ya empezaron a comerse entre sí. Por tanto, de nuevo vemos que el ser vivo es el que tiene sangre, y como las plantas y árboles no tienen sangre, no son seres vivos. Miremos, hermanos, que la palabra de Dios jamás llama a las plantas como plantas vivientes, sino que son solo a los animales y al ser humano, que son llamados animales vivientes. Leamos en Génesis capítulo 2, versículo 19. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. El asunto cobra una importancia inusitada, ¿verdad? Toda vez que el panteísmo naturalista del Imperio Romano, que ahora lo trae la Iglesia Católica, pretende hacerle creer al mundo entero que las plantas y árboles son seres vivientes, al punto de que los verdaderos seres vivos tienen que sacrificarse y aún tienen que dejar de alimentarse para que estas plantas y árboles, que no son seres vivientes, puedan crecer libremente, inclusive en las ciudades, por encima de los edificios. Lo vemos, hermanos, es el culto a la muerte, el culto a la mentira, porque el árbol o la planta no es un ser viviente, es mentira. Y es el culto a lo que es inerte. El árbol y la planta no son seres vivos. Alguien dirá, bueno, pero ¿y entonces? Si no son seres vivos, ¿qué otra cosa son? Pues son seres inertes. ¿Y por qué? Alguien dirá, no puede ser porque están verdes, mira los que ellos crecen. Es el mismo asunto que tú puedes ver cuando ves agua viva. Agua que fluye por una montaña y la comparas con agua estancada, agua que está podrida. El agua que fluye, que llamamos agua viva, no es que esté viva, no es que sea un ser viviente. Aquí la ciencia correctamente llama al agua viva como un ser inerte, a pesar de que la llamamos agua viva. Sin embargo, la ciencia dice no, es un ser inerte. Así como el agua estancada. Y tú puedes comparar los dos tipos de agua. La que fluye es agua viva y es pura y cristalina. El agua estancada es negra y putrefacta. Ambas son declaradas por la ciencia como seres inertes. No hay diferencia, hermanos, porque no son seres vivos, porque no tienen sangre. Tremendo, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que dice el primer ángel del Apocalipsis? Leamos en Apocalipsis 14, versículo 7. Y diciendo a gran voz,
temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Entonces tú puedes ver el conflicto que se empieza a dar en los tiempos finales, que es que el ser humano va a tener que tomar una decisión. ¿En quién vas a creer? ¿Vas a creer en las mentiras de la ciencia y la religión mundana? ¿O vas a creer al que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas? Dios declara que los árboles y las plantas no son seres vivientes. La ciencia mundana declara que los árboles y las plantas son seres vivientes. No solo eso, sino que tenemos hoy en día a una nueva religión global llamada ecología, la cual ahora está metida en los gobiernos, y entonces tú tienes que sacrificarte por un ser que no es un ser viviente. ¿Ves lo torcido de esto, hermanos? We need to eat less meat. We need to stop land being used for cattle and growing grain for the billions of animals that we keep in our intensive farms. And then finally, we cannot hide away from human population growth, because it underlies so many of the other problems. All these things we talk about wouldn't be a problem if there was the size of population that there was 500 years ago. Eso además va de la mano con la mentira del viaje espacial, con la mentira de que el hombre viene del mono, que tu tatarabuela era una simia que andaba comiendo bananas en la selva amazónica. La mentira de que el ser humano puede ser sanado con ADN de animal, cuando el ser humano fue creado a imagen de Dios, con el ADN que Dios le dio, que no es igual al ADN del animal, y la mentira de que las plantas y árboles son seres vivientes. Y luego la terrible mentira de que si no existen en este mundo plantas y árboles, todo va a morir y todo se va a ir a la porra. Miremos esto, hermanos, porque es curioso. Uno se pregunta si el Papa Francisco es el Dios de los seres inertes, el ser inerte convertido en Dios. El árbol, la planta, la cruz, todos son seres inertes. Y luego los seres vivos, esclavizados a lo inerte, al ser que no tiene vida. Pero, hermanos, es impresionante, porque la religión cristiana se ha convertido en una religión inerte, que está llena de estatuas idolátricas, de cruces, estatuas que no pueden moverse, están inmóviles, no tienen sangre. Y eso comparado con un Dios viviente, el ser humano cambiando la adoración al Dios viviente que se mueve y adorando a lo inerte, lo que no se mueve. Por eso es que para Dios es realmente abominable que el ser humano termine adorando a un objeto que no tiene vida, mientras Él es el Dios viviente. Y resulta que el Papa Francisco es el Dios de los seres inertes. Para esta religión panteísta, el ser humano debe adorar a lo inerte. Vemos la locura de esta religión panteísta mezclada con el cristianismo, en donde de a poquito en poquito van desviando la adoración al Dios vivo para llevarte a una adoración a lo inerte, el ser humano al servicio del árbol. Los estados tienen que sembrar árboles ahora. Es de locos, hermanos, cuando resulta que Dios al inicio de la creación puso todo al servicio del ser viviente. Leamos en Génesis capítulo 1 versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces Dios creó al hombre como Dios de los seres vivientes e inertes, siendo el hombre un ser viviente hecho a la imagen y semejanza de Dios. Ahora, con este panteísmo cristiano, tenemos una total tergiversación de eso. Entonces, vemos corrientes filosóficas como el biocentrismo, en donde el ser humano no es ya ni Dios ni juez de los seres vivientes e inertes, sino que ahora
los seres inertes vienen a convertirse en Dios y juez del hombre. De repente el ser humano ya no puede labrar la tierra porque genera cambio climático. Así lo dijo el zar climático John Kerry. La agricultura está generando gases de efecto invernadero. Plop. Vivimos en un mundo lleno de mentiras que inclusive han llegado al punto de convertir a lo inerte en Dios. Cuando tenemos a un Dios vivo, recordemos lo que dice Jeremías capítulo 10, versículo 10. Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Hermanos, ¿la tierra es un ser vivo o es un ser inerte? Porque el Papa Francisco la llama Madre Tierra. ¿Ah? Hermanos, al sol lo llama hermano, a la luna lo llama hermana, pero son seres inertes, hermanos. Miremos el grado de ignorancia al que ha llegado el ser humano en el siglo XXI, que no entiende la diferencia entre un ser vivo y un ser inerte. Y no entiende que tenemos a un Dios vivo y que tú no puedes cambiar la adoración de un Dios vivo hacia un servicio a lo inerte, a la madre tierra, al sol, a las plantas, a los árboles. Es de locos. Leamos en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Tanto el Padre como el Hijo son Dios viviente. ¿Qué debería hacer yo ahora? Le pregunto a los científicos de Harvard y a los gobernantes del mundo. ¿Debería reposar en sábado para adorar al Dios viviente? ¿O debería yo reposar en domingo para restaurar a la madre tierra que es un ser inerte? Respóndame alguno a ver si puede. Tal vez la Iglesia Católica con su movimiento del domingo climático podría responderme. Tal vez el pastor evangélico que profetiza intentos de asesinato debería también responder. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? ¿Reposar en sábado para adorar al Dios vivo o reposar en domingo para regenerar a un ser inerte, a la madre tierra? Hermanos, es de locos, son perros mudos, jamás van a responder. Leamos en Lucas capítulo 9 versículos 59 al 60. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Como ya les expliqué en un video pasado, los verdaderos seres vivientes son aquellos que tienen espíritu vivificante, que tienen al Dios vivo dentro de ellos, porque el resto, los que son almas vivientes, aunque por sus venas corra sangre, aunque puedan moverse, son muertos vivientes. ¿Por qué? Porque viene un día en que van a morir para siempre. Los muertos vivientes que tienen conciencia y que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios son los que adoran a seres inertes. Adoran al sol, a la madre tierra, a la cruz, a la estatua, a la Virgen María, al árbol, a los ríos. Estos son los que tienen esta mezcla de panteísmo con cristianismo. Y no es gratis, hermanos. Les estoy mostrando el trasfondo de todo. Y es porque como han aceptado la mentira, aman la muerte. Quiere decir que aman lo que es inerte. ¿Entienden? Es decir, estamos mirando la raíz de dónde viene este movimiento panteísta que se mezcla con el cristianismo.